La idea es que nos cuente cuál ha sido su experiencia con Arvantia Software. Bueno, mi nombre es Carlos Domenech, soy ingeniero mecánico electricista y estoy especializado en soldadura, además soy inspector de soldadura nivel 3 y el cargo que yo tenía dentro del montaje de Atucha 2, que era un contrato que tenía la firma Electroingeniería con NASA, era de gerente de calidad, seguridad, salud y medio ambiente. Y el alcance de los trabajos era el montaje de las cañerías principales del edificio del reactor y también las cañerías de vapor vivo que van desde el edificio del reactor hacia el edificio de turbina para llevar el vapor hacia las turbinas de vapor. Todo eso era un paquete de aproximadamente 70.000 soldaduras con sus ensayos no destructivos, inspecciones visuales y bueno, era una cantidad de trabajo muy importante y que había que llevarlo a pie puntillas, digamos. Los desafíos fueron varios, ¿no? Pero el mayor desafío fue reunir gente capacitada para hacer ese proyecto. Y también la necesidad de hacer un seguimiento de toda la actividad de todo el personal que va realizando ensayos, los va protocolizando y que eso tuviera una disponibilidad para todos los involucrados. Y en esa cuestión, el software que usábamos en ese momento para cañerías era Autosol, nos dio una ayuda importantísima. Desarrollado por Sergio Compañi y por Arvantia. Claro, sí. Él implementaba toda la parte de programación y entre todos los demás que lo rodeábamos y éramos los usuarios, le íbamos pidiendo las mejoras, los cambios para que nos fuera para todos más útil. Pero era una idea que venía de antes, el concepto. De varias obras en las cuales participó Sergio desde los años 95 hasta el 2007 que empezamos a hacer las cañerías de la parte nuclear de Atucha 2. ¿Y cuándo se dan cuenta de esta necesidad de que tienen que contratar un software para poder realizar todo este trabajo? ¿Cuándo es que se dan cuenta y cómo hacen el contacto con Sergio Compañi o con Arvantia para resolver todo esto que estaban necesitando, ¿no? Bueno, eso viene de otras experiencias anteriores. Yo ya lo conocía a Sergio desde el año 1995 o 97, que hicimos obras en el polo petroquímico de Bahía Blanca con otra empresa y trabajamos juntos con él en el proyecto Mega. Entonces él ya ahí trabajaba en el seguimiento de un gasoducto que va desde Loma de la Lata hasta Bahía Blanca y traía gas licuado hacia la planta de tratamiento de gas ahí en Bahía Blanca. Todo dentro del proyecto de Mega. Después seguimos, en otros proyectos, participamos en algunos proyectos ya con otras empresas contratistas. Ahí Sergio se desempeñaba también como responsable de la documentación y hacíamos este seguimiento de las soldaduras y de todos los trabajos que tenían estos proyectos. Y cuando nos vimos ante esta alternativa, que fue la más importante de Atucha 2, por el volumen y los requisitos que tenía ese proyecto, lo convocamos a Sergio y decidimos algún software que teníamos anteriores, desarrollarlos con más funciones y agregarles muchas cosas que nos facilitaran luego el armado de la documentación final. Había que armar un equipo de gente muy numeroso y todo eso abría un panorama muy grande y había que recopilar toda la información que se generaba por todos esos actores y tenerlo disponible de manera prácticamente inmediata para la tarea del día siguiente, o sea, saber qué soldadura estaba terminada, a cuál se le había hecho el ensayo, a cuál no. Sí. Entonces iba para el turno de la noche, que hicieran los ensayos a la noche de radiografía y así sucesivamente. Era todo un encadenamiento y sobre todo en este proyecto
el tema de la documentación, distribuir la documentación era muy importante, y que cada uno tuviera en su escritorio la documentación que estaba vigente. Y como al principio eso era con distribución de papel, se hacía muy voluminoso, y a veces el encargado, el propio usuario, tenía que estar seguro que estaba usando la última revisión. Y entonces ahí le agregó una funcionalidad muy importante al sistema, que accedía a la documentación que estaba archivada en el servidor, y haciendo un clic sobre el documento que estaba trabajando, le traía a la pantalla el mismo documento para estar seguro que esa era la última revisión, estaba aprobado. El nombre del software fue Autosol, ¿cierto? Al principio fue Autosol, y después Sergio siguió agregándole más funcionalidades y lo bautizó como Sicodim. Fueron la raíz, y el concepto venía desde lejos, de los 90, de los 95, 96, y se le fueron agregando funcionalidades y mayor capacidad del manejo de datos, y pasó a ser Autosol, y después de Autosol, Sicodim. ¿Y cuáles fueron los resultados de esta implementación de software? Y excelentes, porque nunca se nos facilitó tanto el hecho de que, primero, no manejar tanto papel de los documentos de referencia que genera la ingeniería para hacer el proyecto, sino que lo podíamos acceder, todos los usuarios podían acceder en pantalla, en su computadora, el documento. Asimismo, todos los documentos de seguimiento de la obra, los protocolos de ensayos, etcétera, se iban archivando de la misma manera que estaban archivados los documentos de la ingeniería. Entonces, nunca quedaba duda si alguna parte estaba hecha o no, porque uno lo buscaba y estaba guardado y archivado de manera electrónica el documento. Y eso da mucha tranquilidad, sobre todo para cuando llegan las etapas más avanzadas y uno dice, bueno, esta línea o este circuito que se tiene que probar hidráulicamente ya tiene todos los ensayos hechos, y entonces el mismo software indicaba si estaba liberado o no para prueba hidráulica, liberado de radiografía, liberado de ensayos, de otros ensayos no destructivos. Entonces eso agiliza mucho, y además permite hacer filtros y hacer unas tablas de resumen que ayudan a tomar la decisión. Dice, bueno, acá nos falta esta, que falta hacer un ensayo o una radiografía, o esta hay que integrarla también a la prueba hidrostática. Bueno, Sicodim no lo utilizamos en Atucha porque eso se desarrolló después, pero yo le he visto las facilidades que tiene, he visto simulaciones y pruebas que Sergio ha hecho sobre ese software, y en realidad es mucho más completo, porque ahora es más completo, eso iba a decir, es como es el resultado de una reingeniería de lo que fue el software, el primero que usted estaba hablando, que es el que aplicaron. Exactamente. El primero está más focalizado. Autosol. El Autosol en las soldaduras de las cañerías, y liberar eso para futuros trabajos. En cambio, el Sicodim, que siempre estuvo la idea de hacerlo, pero bueno, a veces el tiempo nos daba, era aplicarlo a todas las actividades que hay en una obra: movimiento de suelos, hormigonado, obra civil, montaje de equipo. Con el primer software lo que se hizo fue un trabajo muy específico, aplicado más dedicado a cañerías. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Atucha a emplearlo, la obra civil, el montaje de equipos, todo eso ya estaba realizado por otros contratistas. Era un proyecto que desde el año 80, se inició en los años 1980, y durante 7-8 años estuvo detenido. Desde el 95 hasta el 2007 la obra estuvo parada, solo mantenida, y lo que quedaba hacer era muy poco obra civil y algunas terminaciones, montaje de pocos equipos, pero principalmente era el montaje de las cañerías. Hoy en día,
a las empresas del sector, ¿les recomendaría implementar SICODIM para la trazabilidad de obras? Ninguna duda. Yo no haría una obra si no tuviera el apoyo de un software como ese. Digamos, si tuviera la responsabilidad de hacer el seguimiento de una obra así, no dudaría en recomendarlo, y si yo tuviera que hacerla, lo usaría. Bien, y si yo le pregunto, ¿y por qué? Brevemente, así como destacarme los aspectos principales de por qué recomendaría usarlo, sí o sí, si tiene que hacer una obra de esa magnitud, ¿por qué tendría que sí o sí, adquirir este software? Simplemente porque las otras alternativas que se usan no tienen la capacidad de hacer lo que hace este software. Se manejan con algunas bases de datos hechas en Excel o en DBase, pero no tienen la agilidad ni toda la funcionalidad que tiene el SICODIM para llevar adelante todas las especialidades que tiene una obra. Ya te digo, obra civil, fundaciones, movimientos de suelo, la parte eléctrica, la parte de instrumentación y control, que todo tiene su periodo de montaje, de realizarlo, de implementarlo, pero también de controlar y documentar eso. Entonces eso termina en un cúmulo de documentación que tiene que estar ordenado así por especialidad, para que después se le puede entregar a la brevedad al cliente y el cliente esté satisfecho de que toda su obra, que pagó por ello, está protocolizada, y en el futuro, cuando tenga que hacer una reparación o una ampliación, va a tener bien documentado cómo estuvo hecha la obra. Digitalizado, que me parece que es un aspecto que por ahí las empresas no siempre tienen en cuenta y que algunas de ellas tuvieron que empezar a pensar, como por ejemplo tras la inundación aquí en Bahía Blanca. Hubo empresas que perdieron toda la documentación que tenían en formato papel porque no la tenían digitalizada, o incluso se estropearon documentación esencial para esa empresa, que sí quizás estaba digitalizada, pero no estaba guardada en ningún otro software, en una nube o en algún otro lugar, y al estropearse los equipos con la inundación, perdieron todo eso. Claro. En general, ese tema, como es muy voluminosa la documentación en papel que se genera, es importante irla digitalizando y tenerla resguardada de manera electrónica en más de un lugar, no en un solo servidor. No en un solo servidor. No en un solo servidor que se puede destruir, romper o puede ser dañado, sino también en otros lugares. Por ejemplo, en la nube, en alguna nube, o hay gente que graba discos duros y los mantiene separados y los tiene en cajas fuertes, pero eso, después, para acceder a todo eso, uno necesita tener un software para que lo ubique en dónde está parado y cómo hacer el retrieve, la recuperación de esos documentos. Y algo importante que usted dijo, que es único, que no hay otro con estas características. Yo no conozco otro, y hace muchos años que he estado trabajando en montajes importantes, en obras de envergadura, y realmente con lo que hicimos en Atucha le pusimos un broche de oro a eso. Bueno, entonces, en resumen, para aquellas personas que quizás no conocen tanto, en Atucha 2 fue fundamental la utilización de este software, el primero AutoSouls. ¿Cuál fue el rol concreto entonces de Arbantia y de Sergio Compagni en poder realizar o solucionar ese problema que tenían? Más que problema, era una necesidad. Y bueno, Sergio desarrolló el software y le pedíamos cosas y bueno, dice, denme un poco de tiempo, y ya desarrollaba la nueva funcionalidad, y así lo fuimos perfeccionando, y la verdad que fue excelente el resultado. Yo insisto, no encararía un proyecto de importancia si no cuento con un software así como era Autosol, que era solo para cañerías, y si uno lo puede tener también para las otras especialidades, obra civil, obra hidráulica, obra mecánica, montaje, todo,
obviamente que ordena mucho más las cosas. Se ahorra mucho tiempo, se ahorra mucho dinero, se ahorra papel y se facilita el resguardo de la información. Y no es que está en una parte en la computadora de un inspector, otra del jefe, y está por todas, no, está en un solo lugar. Ahí acceden todos a la misma. Claro, está la información centralizada. Está centralizada. Eso es fundamental. Así que sí, sin duda, hay que recomendarlo. Es recomendable. Y porque uno muchas veces no conoce lo que tenemos a disposición en nuestra zona. Y es importante darlo a conocer y hablar con las personas que realmente pudieron hacer uso de eso y que les solucionó o les facilitó un montón de cuestiones o les resolvió necesidades que tenían, como usted dice. Por ejemplo, en el polo petroquímico, en Bahía Blanca, son todos proyectos de mucha envergadura. Ahora en Vaca Muerta, en Neuquén, también. Bueno, en esos lugares, en esas obras, que hay muchos actores, que mucha gente que trabaja, es fundamental poder tener un orden y que el software ayude a ordenar todo eso y tenerlo bien observado. Bueno, habrá que animarse, las empresas tendrán que animarse y escuchar a gente como usted que es la que sabe. Y sí, se les va a ir mejor. Muchas gracias por su tiempo y por poder transmitir esta experiencia seguramente a muchos colegas que lo están viendo. Bueno, por mí, de mi parte, muchas gracias. No es nada. Yo sigo pensando que ese trabajo que hace Sergio es muy importante y puede ayudar a muchos a hacer más eficientes los proyectos.